nos ha traído, nos ha llevado, nos ha movido, nos ha trasladado de un lado a otro. Amazonas cubre más rutas del país y es un verdadero placer volar sobre sus alas. La colección que viene a continuación la trae Kenny Gutiérrez. En una época donde toda la tecnología nos avasalla y generalmente estamos acostumbrados al celular y a comunicarnos a través de mensajes de WhatsApp, ante el BlackBerry, lo que fuera, estamos perdiendo la capacidad de sentir y de poder transmitir. Y según Kenny Gutiérrez, lo que no transmite no se siente definitivamente. Y es por eso que esta colección nos invita a que todos podamos sentir con las telas, con los diseños, con el romanticismo que se va a instaurar en los próximos minutos en esta pasarela. Kenny Gutiérrez es una maestra definitivamente y siempre contempla novedades y la forma de impresionar a todo el público. Lo ha hecho siempre y no creo que esta noche sea la excepción. Vamos sintiendo, es lo que propone Kenny Gutiérrez en esta pasarela del Bolivia Moda 2013, gracias a Amazonas, que insisto una vez más, nos ha traído y nos ha transportado puntuales a todos los lugares donde hemos estado nosotros presentes con el Bolivia Moda. Me dicen que estamos ya en condiciones de presentar esta hermosísima colección. Vean el detalle, el trabajo de cada una de las prendas de la colección, Sintiendo, de Kenny Gutiérrez. Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie,
Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule y la foule vient me jeter entre ses bras. Una y otra vez, para sentir una y otra vez las pasiones más dulces de la vida. Es Kenny Gutiérrez, que no ha podido venir, pero que nos ha enviado a sus delegadas, a sus hijas que están con nosotros y que han estado pendientes de cada uno de los detalles para que la colección haya sido mostrada de manera perfecta en las 3 ciudades, en la red troncal del Bolivia Moda. Felicidades, chicas, y felicidades a las magníficas que saben flotar con vestidos tan románticos como estos que nos ha presentado Kenny Gutiérrez de su colección Sintiendo. Nos vamos a una pausa en la red PAT, un verdadero placer que ustedes nos puedan acompañar. Vamos a hacer un break rapidito para que ustedes puedan disfrutar un segundito de algún refrigerio en exteriores. Enseguida regresamos. Ya volvemos con Bolivia Moda 2013.